Hola, buen día, ¿cómo les va? Estamos acá con el programa Marca, que es un programa de movilidad académica del Mercosur, presentando el tercer webinario de este año. En este caso va a estar presentando el magíster ingeniero Carlos Centeno, del GINTEA de la UTN Facultad Regional Córdoba, y el tema es conceptos generales sobre software en tiempo real. Bienvenido, Carlos. Hola Denis, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por la invitación a ser parte de este programa de webinarios. En el webinario de hoy vamos a intentar poner algunos conceptos generales sobre RTOS para despertar la curiosidad e invitar a quienes estén con la temática o les guste la idea, profundizar, practicar, tocar, renegar con esto de los sistemas operativos en tiempo real. Soy magíster en ingeniería biomédica, hago software desde hace un tiempo a esta parte. Soy director del Grupo de Investigación y Transferencia Electrónica Avanzada de UTN FRC. Bueno, vamos a arrancar entonces con el webinario. Si tienen dudas, las escriben en el chat y al final planteamos respuestas para esas inquietudes. Bueno, siempre que hacemos software y los que arrancamos aprendiendo a programar, utilizamos lo que se denomina la topología Superloop. Y la idea de la charla de hoy es evaluar por qué usar Superloop y por qué pasar a una topología de tiempo real, una topología RTOS. Vamos a hablar de aspectos generales, requisitos de hardware, algunas opciones disponibles y luego algunas cuestiones particulares como qué es una tarea, qué son eventos y sincronización, qué se denomina en cambio el contexto para entender algunas cuestiones relativas a tiempos y cerraremos con un resumen de esos aspectos que desarrollaremos en la charla. En general, cuando hablamos de un super loop, decimos que es un bucle infinito. En este caso, este bucle tiene una variable t igual a 1. Y este bucle se ejecuta mientras esa variable, en este caso particular, esta variable sería una variable que permite que la vuelta completa de este loop se ejecute en un tiempo determinado. Vemos acá que hay funciones, leer teclado, borrar pantalla, filtro digital, escribir píxel. Esto sería un sistema embebido típico, teclado, pantalla, señales, procesamiento, impresión en un display o transmisión, aquí dice RC232, transmisión por algún método hacia afuera. Tenemos establecido una frecuencia de muestreo para este caso particular y tenemos un tiempo de ciclo que tiene que ser, según esta definición, para este caso, 10 milisegundos. Entonces, siempre que nosotros hablamos de Superloop, decimos funciones que se ejecutan una después de otra y que consumen un cierto tiempo. ¿Quién administra ese tiempo? Bueno, habrá estrategias para poder resolver esa cuestión. Cada tarea, vamos a poner entre comillas, acá tarea es una función en C, y se llaman por turnos desde el bloque principal, las vimos aquí, leer, borrar, filtrar, escribir. Se ejecutan, ¿no? Llamamos a la función, la ejecutamos, volvemos al bloque principal. Si necesitamos interactuar entre sí, podemos usar variables de estado. En general, las esperas de tiempo van a ser pasivas, se utiliza mucho la función delay. Y si nosotros pensamos en conceptos de tiempo real, bueno, acá no existen prioridades, no hay timers, no hay comunicación entre tareas conceptualmente, pero nosotros, ¿cómo resolvemos esas cuestiones? El timer, el tiempo, bueno, vamos a utilizar una interrupción asociada a un periférico, puede ser un timer de hardware, y ese periférico incrementará una variable y esa variable será la que nos permita a nosotros ir llevando el control de lo que ocurre en ese bucle principal. La comunicación entre tareas, entre funciones, en general serán variables globales y en esas variables globales tendremos flags de señalización, tendremos los datos que se transfieran entre esos procesos o tareas. Las prioridades van a estar asignadas en función de qué bloque se ejecute primero. No hay algo que se ejecute antes que otro, a menos que nosotros lo decidamos así en ese bucle principal. Y si necesitamos
un proceso que sea crítico temporalmente hablando, lo vamos a poner dentro del servicio de interrupciones. Entonces, viene la pregunta, ¿nos conviene usar un sistema operativo de tiempo real? ¿En qué condiciones tenemos que avanzar sobre un desarrollo, sobre esta topología, sobre este paradigma? Bueno, sabemos que el Superloop es compacto, es fácil de entender. Sabemos por lo que vimos hasta ahora que no se pueden implementar prioridades, a menos que nosotros decíamos poner un bloque antes que otro. El tiempo en el que el bucle se ejecuta, o sea, la vuelta esta completa, depende de cómo nosotros escribamos código y cuánto código metamos en el medio. O sea, si nosotros agregamos una función entre borrar y filtrado, este tiempo de evolución va a ser más largo. Entonces, la ingeniería de resolución de tiempo, en este caso que dice tiempo de ciclo 10 milisegundos, requiere estrategias, como por ejemplo, y esta es una solución que tenemos real, el borrar pantalla es una operación que demora más de 10 milisegundos. Entonces, la ingeniería de tiempo sin usar RTOS y usando Superloop implica que esta función borrar pantalla se divida en dos o en tres. Entonces, cada evolución de este bucle hace que siga un camino u otro. Entonces, a medida que nosotros metemos cosas dentro de ese bucle, comenzamos a no poder administrar tiempo. Entonces, ahí ya tenemos algunas cuestiones que nos decidirían o no usar un sistema operativo de tiempo real. Y luego viene una cuestión que tiene una relevancia y que es el uso de un RTOS. ¿Implica un cambio de plataforma? ¿Tendremos que cambiar de sistema embebido? Bueno, esa es una de las preguntas que suele aparecer y en general vamos a tener que cambiar de sistema, entonces de plataforma. Entonces viene la pregunta, ¿uso o no uso tiempo real? ¿Qué tenemos que entender cuando vamos a usar un sistema operativo? Tenemos que entender que nuestra aplicación, que era lo que habíamos desarrollado hasta el momento, esto que está aquí, que era lo que nosotros veníamos usando en Superloop, ahora, antes de llegar al hardware, al CPU, al micro, al timer, a los periféricos, ahora va a aparecer el sistema operativo. Entonces, aquí ya aparece algo así a simple vista que implica que uso ahora o necesito una plataforma con mayores prestaciones, al menos en RAM y en ROM. Vamos a ver que si ahora nosotros evaluamos el sistema ese anterior, ese Superloop que vimos recientemente, podemos definir tareas y aparecen, bueno, el concepto, ¿no? Ahora digo, habrá una tarea que administre periféricos de configuración, una tarea que administre un periférico de conversión, una tarea que administre un periférico de comunicaciones. Vimos que había un tiempo que había que respetar y vimos que existía la necesidad de comunicarnos entre procesos. El conversor adquiere información y se la pasa al módulo de comunicaciones. Entonces ahí vemos que ya existe lo que se denomina comunicación. Bueno, entonces quizás ese sistema que planteamos hace rato podría ser factible de ser implementado con un sistema operativo de tiempo real. Bien, ¿qué es lo que viene ahora? Vamos a avanzar sobre ese reto y entonces tenemos que saber que existen conceptos como tareas, bueno, acá donde dice preemptive tendría que ir tipo de sistema operativo, conceptos como reentrancia, conceptos como qué es un evento. Y entonces, en términos generales, ¿qué es una tarea? Bien, la tarea será esto que decidimos recién, algo que ejecuta un proceso, y para eso necesito TCB, necesito stack, necesito conocer qué son los estados, depende del sistema operativo que utilicemos, serán los estados. Tenemos que saber que existen, esto que decíamos recién, estados definidos. Bien, vamos a ver unas filminas más adelante, según dos tipos de sistemas operativos, cómo se definen esos estados. Tenemos que entender que existen distintos tipos de sistemas operativos de tiempo real, distintas maneras de ejecutar ese proceso multitasking. En términos generales,
existen dos modelos, el preemptive, el non-preemptive, el hard real time, el soft real time, y eso en cierta medida es una característica que, que yo puedo, por la cual yo puedo optar cuando decido utilizar un sistema operativo, y es en términos de la visión hacia afuera, cómo se va a administrar el tiempo. Porque uno cuando piensa sistema operativo de tiempo real, uno cree que sirve para administrar tiempos muy, muy finitos y es muy preciso y depende de si nosotros usamos un preemptive o un non-preemptive, será esa latencia, esa respuesta temporal de nuestro sistema hacia afuera. Aparece un concepto que se llama reentrancia, que es muy importante cuando uno escribe código. Eh, en términos generales, vamos a tener tareas de distinto tipo. Siempre habrá una tarea de alta prioridad y habrá tareas de baja prioridad. Entonces, podemos estar trabajando con variables, en este caso es una variable global temp, que en la evolución de nuestro sistema arranca con un valor y porque nuestro sistema está aquí y esto de la multitarea hace que nuestro sistema evolucione. Fíjense, acá hay un while 1, aquí hay un while 1. El multitasking, bueno, propone esto será una tarea 1 y esto será una tarea 2. Esta es la parte, este es el- la primera etapa cuando uno hace tiempo real, aparecen dos while 1, o sea, dos bucles infinitos, y en términos de super loop no es posible ir de uno a otro, pero en términos de un sistema operativo de tiempo real sí es factible, y entonces es la primera etapa cuando logramos interpretar esto. Una vez que lo interpretamos, vienen estos conceptos particulares, y en este caso la reentrancia. Entonces, en este ejemplo presentado, vemos que la variable temp1, la variable temp vale 1 y por esa evolución de baja prioridad a alta prioridad ejecuta la tarea 2 y cuando el sistema operativo le dice a la función, a la T1 que se vuelve a ejecutar, ahora la variable ya no vale 1, sino que vale 3. Entonces, fíjense cómo en este lapso de tiempo en el que se ejecutó la de alta prioridad, esa variable cambió. Entonces, esto es muy importante para que nuestro sistema sea robusto. Bueno, conceptos como este son los necesarios tener presente cuando uno utiliza retos. Aparece el concepto de eventos, y entonces cuando hablemos de evento, podemos definir tipos de eventos, semáforos, mailbox, queues. Vamos a ver un poquito más adelante en términos generales de qué se trata. Y la idea es que, fíjense que antes hablamos de funciones que iban una debajo de otra y una interrupción, y ahora aparecen conceptos que si no no están en claro y no están correctamente administrados, puede hacer que un sistema de tiempo real no evolucione. Y entonces siempre pasa que al principio de todo, apenas le compilo y le doy room, el sistema no va a trabajar. ¿Por qué? Bueno, porque hay que manejar muy bien estas cuestiones particulares de los sistemas operativos de tiempo real para que sea robusto lo que estamos haciendo. ¿Qué requisitos de hardware necesitamos? Vimos recién en la filmina, en esta que estaba aquí, fíjense que antes yo tenía mi aplicación y tenía mi hardware específico, y yo decía, bueno, necesito un timer para llevar el control del tiempo, y necesito otro timer para, no sé, para contar pulsos que llegaron por un puerto. Bien, cuando hablemos de tiempo real, ahora necesitamos sí o sí un timer para el sistema operativo. Y también, como vimos en ese bloque general, necesitamos memoria RAM para todas las estructuras necesarias para el sistema operativo y obviamente que el sistema operativo como tal necesita ROM para ejecutarse. Existen distintas opciones de sistemas operativos y en general, ¿qué es lo que venden como parte del marketing de uso? Además de que
sean específicos, que no consuman tiempo y demás, es el footprint que le llaman, cuánta memoria ROM requieren para poder implementar. Una cosa interesante de usar sistemas operativos de tiempo real es que nosotros podemos utilizar funcionalidades de acuerdo a lo que requiera nuestro sistema. Nuestro sistema va a utilizar tareas. Esto es ineludible, pero quizás no hacen falta colas de mensajes. Entonces no se integran en el sistema final. Quizás no hacen falta administración dinámica de memoria. Bueno, no se integran al final. ¿Cuál es la idea de no integrar o sí integrar? Bueno, la idea es de poder optimizar el recurso ROM disponible del total del hardware disponible. Entonces, usar un sistema operativo de tiempo real también tiene esa dinámica. De acuerdo a el sistema embebido que nosotros necesitemos controlar, será si agregamos o no módulos, o si le agregamos o no funcionalidades a esos módulos. Entonces, es dinámico, es como agregar o sacar librerías. Bueno, algunas opciones de sistemas operativos. FreeRTOS lleva la delantera en cuanto a sistemas operativos de tiempo real para sistemas embebidos. MicroCOS sería como uno de los precursores de los sistemas operativos. Y después cada familia de micros tiene su propio sistema operativo. Cada lenguaje también tiene su propio sistema operativo. Pero en esencia, la base es la misma: tareas, eventos, sincronización, prioridades, TCB, ROM específica para el sistema operativo, activar o desactivar funcionalidades. O sea que, en esencia, si uno entiende el concepto, luego es, bueno, cómo se usa tal o cual funcionalidad en tal o cual sistema operativo. Entonces, un pequeño ejemplo: cómo hacer una secuencia temporal usando Superloop y esperas pasivas. Bueno, esto es algo típico, ¿no? El famoso Hola Mundo con un sistema embebido. Y entonces, fíjense que aquí arriba tengo el for infinito, que arranca y termina aquí. O sea, este sería nuestro Superloop. Esta sería la espera pasiva del Superloop. En este caso, esta espera pasiva es la que define el periodo de ejecución de este Superloop. Y aquí tengo contadores que serían esos ticks o esos timers implementados por software del que hablamos arriba. Entonces iremos teniendo, fíjense, ¿quién define la prioridad en este caso? El switch, que se ejecuta primero. Este tiene más prioridad sobre este, solamente porque está puesto arriba, ¿no? No hay una definición global, sino es solamente porque está arriba. Entonces, el LED 1, si nosotros hiciésemos un zoom del flanco de subida del LED 1, bueno, el LED 2, pensemos que este tiempo es muy pequeño, pero va a existir un pequeño delay con respecto al LED 3, solamente por cómo está puesto el código. Y fíjense que la espera, como les decía recién, es un delay, y dentro de esta función delay hago NOP, o sea, NOP operation. No hay, digamos, el procesador está ejecutando algo, está consumiendo tiempo de procesamiento. ¿Se podría implementar eso con un sistema operativo de tiempo real? Bueno, sí. Y entonces, ¿cómo viene, no? Y esta sería un poco la secuencia de cuando nosotros decidimos diseñar esto con RTOS, ¿cómo serían en términos generales los pasos a seguir? Bueno, se configura inicialmente el sistema operativo, se crean las tareas, se debe conocer cómo evoluciona el sistema operativo, los estados de las tareas, para terminar de dar definición a la interacción entre esas tareas, y depende de esa definición, vamos a utilizar servicios del kernel o no. Tenemos que saber que, como dije anteriormente, cuando creo tareas voy a necesitar utilizar ROM y RAM. TCB y stack van a ROM y RAM. Y luego definiremos prioridades. Y entonces aquí viene todo un gran desarrollo en cuanto a cómo se asignan prioridades. Existe la posibilidad de
de definir prioridades que son únicas, o sea, la tarea 1 prioridad 1, la tarea 2 prioridad 2, o se pueden definir las mismas prioridades para las dos tareas, prioridad 1 y prioridad 1, para la tarea 1 y para la tarea 2. Entonces, bueno, aquí vienen las cosas finitas de usar sistemas operativos de tiempo real. La configuración inicial nos va a decir a nosotros si activamos o desactivamos funcionalidades. Con el paso del tiempo, las herramientas o los sistemas operativos han sido integrados a los IDEs para desarrollo de software. Entonces, ahora tenemos ventanas para configurar, entonces se hace un poco más amena la configuración. Tenemos que saber qué tareas, cuántas vamos a utilizar. La creación de tareas se hace en tiempo de diseño. En tiempo de ejecución se puede reasignar tareas, pero se hace en general en tiempo de diseño, al igual que la cantidad de eventos. El modo de operación también nos decide preemptive, que sería hard real time, manejo preciso del tiempo para la tarea de más alta prioridad. Soft real time o non-preemptive, manejo de tiempo según expiren las tareas. Y round robin sería un caso particular en el cual las distintas tareas tienen la misma prioridad. Como les decía recién, la configuración inicial viene de la mano de ventanas en las que yo puedo seleccionar. En este caso está desplegado el menucito de si quiero usar o no el modo hard o el modo soft real time. Bueno, cantidad de prioridades, si voy a usar eventos, si no voy a usar mutes recursivos. Acá en esta ventana me dice qué tareas voy a utilizar, las creo desde acá, si voy a usar semáforos. Bueno, distintos parámetros que me permiten dar la configuración inicial del sistema. Una vez que nosotros configuramos el sistema, se van a crear lo que se denominan TCB. Los TCB son bloques de control, que son la esencia de un sistema operativo. En esos bloques de control se almacenan datos como el delay. En el caso de estos son conceptos como muy específicos, ¿no? Tenemos que entender que en un sistema operativo de tiempo real tenemos un procesador que va a ser ocupado por los distintos procesos, y el proceso que no ocupa ese procesador va a estar en un estado de espera, en un wait. Y ese estado de espera puede ser porque tiene que pasar un tiempo o porque está esperando un evento. Bueno, eso se almacena en algún lado, en ese algún lado se denomina TCB. Entonces me dice cuál es el estado de la tarea, si está esperando un tiempo, cuál es la prioridad y algunas otras cuestiones particulares que, que le permiten a la administración, al scheduler, al sistema operativo en general, decir qué tareas se va a ejecutar y qué no. Todo esto es manejo a nivel de punteros, entonces dónde estoy, de dónde vengo, a dónde voy, todo eso se almacena en este TCB. Entonces, desde ya que sabemos, o nos tiene que dar la idea de que si vamos a usar tiempo real, tenemos que poder almacenar esto en memoria. Y entonces, cuando nosotros decidamos utilizar 10 tareas, vamos a reservar 10 espacios de memoria, y esa memoria va a estar ahí y va a ser solo para el sistema operativo. Entonces, bueno, es importante conocer estos detalles para que a medida que uno vaya avanzando con el dominio de esta tecnología, pueda optimizar recursos. Bueno, como les decía recién con respecto a los estados definidos, esto es la definición de estados para microCOS, y esta es la definición de estados para FreeRTOS. Entonces, lo que está en amarillo es el uso del CPU. En este caso, esto sería el uso del CPU. Y nosotros vamos a evolucionar esas T1 y T2, va a evolucionar entre el waiting, entre el ready, entre atiendo una interrupción de hardware o no existo, según sea el sistema operativo que utilicemos. Voy a evolucionar entre el ready, perdón, este running, estaba viendo otra cosa, el running sería procesador aquí, tarea que está lista para ejecutar, para usar el procesador cuando el scheduler se lo permita, y voy a tener
dos estados, ¿no? Espero un tiempo o espero un evento. Entonces, conocer esto me permite a mí poder entender cómo va a ser la posible evolución del sistema a lo largo del tiempo. Aparece algo que es relativo a los sistemas operativos y que se llama cambio de contexto, y es justamente el momento en el cual una tarea llega al CPU para hacer uso del CPU o sale del CPU y entra otra. Bueno, ese cambio de contexto lo administra el scheduler. El scheduler sería una parte de un kernel del sistema operativo y es el que va a estar definiendo qué tarea es la que usa el CPU en función de el modo del trabajo, digo, si era preemptive, non-preemptive, de acuerdo a las prioridades, cuando aparezca el tiempo del sistema o cuando aparezca un servicio. El scheduler tiene que decidir quién usa el CPU en qué momento. Aquí se ve una línea temporal de cómo sería o qué representa un cambio de contexto. Yo estoy ejecutando una tarea, la tarea de más alta prioridad, o bueno, la que sea, y aparece una interrupción, aparece un pedido de interrupción. Este pedido de interrupción viene de la mano del timer tick, por ejemplo, ¿no? El timer tick sería el tiempo del sistema. Bueno, aparecerá un tiempo propio del sistema embebido en el que estemos trabajando. Luego aparecerá la administración, en este caso entra el kernel a funcionar. En este punto el kernel decide qué camino va a seguir, si el camino A o el camino B. Entonces dependerá del modo de operación, dependerá de la prioridad de la tarea que se estaba ejecutando en el tiempo inicial, cuál es el camino que sigue, si va hacia A o si va hacia B. Entonces, fíjense cómo existe un tiempo, existe un requerimiento de procesamiento en esto que se llama tiempo real y cambio de contexto. ¿Y cuántas veces ocurre esto, no? ¿Cuántas veces aparece ese cambio de contexto? Nosotros en el super loop solamente hay cambio de contexto. Vamos a decir que estamos en el bucle principal y voy a la interrupción y vuelvo. Fíjense que en este caso estamos hablando de interrupciones, ¿no? En el super loop voy a la interrupción y vuelvo por ejemplo, cuando estoy recibiendo datos por el puerto serie o cuando estoy llevando el control del tiempo general del sistema. Sabemos cuándo va a pasar. En cambio, en un sistema operativo de tiempo real hay un montón de eventos que producen cambios de contexto. Entonces, el sistema tiene que estar preparado. Va a haber un tiempo en el medio que antes no existía, que ahora va a ser propio del sistema operativo. Bueno, acá hay un poco el resumen de lo que les decía recién, y es importante tener en cuenta, y esto suele ocurrir a menudo con los sistemas operativos de tiempo real, es lo que se denomina deadlock. Si nosotros diseñamos incorrectamente la evolución de nuestros sistemas, podemos llegar a un punto en el cual el sistema se queda esperando, las tareas se quedan esperando datos que vengan de algún lado y el sistema quedó como colgado. ¿Por qué? Bueno, una tarea esperaba un mensaje, otra tarea esperaba un mensaje y nunca llegó el mensaje. Bueno, puede ocurrir esto, ¿no? Deadlock. Vamos a ver acá en un ejemplito más adelante qué sería eso. Bueno, con respecto al cambio de contexto, les decía yo recién, el sistema operativo se va a ejecutar en un tiempo determinado. Esto está definido, esto es parte de las definiciones del sistema. Y entonces, la línea del medio representa cada vez que se produce una interrupción del sistema. Aquí entra el sistema operativo. Y esto que está en verde aquí abajo es cuántas veces el sistema operativo fue de la tarea 1 a la tarea 2, por poner un ejemplo. Aquí, fíjense, 2 veces, fue de aquí a aquí, de aquí a aquí. 4 veces, de aquí a aquí, 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 aquí. ¿Eso se ve en términos de operación? Bueno, no se ve en términos de operaciones. Fíjense que la tarea 1 hacía esto y la tarea 2 hacía esto. Y si nosotros miramos, no
no queda explícito que hubo esta interacción, que hubo este cambio y este consumo de tiempo. Entonces, estas son las cosas que aparecen cuando uno utiliza tiempo real. Y son las partes que pueden hacer que el sistema, imagínense que esto acá fueran un montón de líneas. El sistema se la pasa cambiando entre tareas y habrá un momento en el que superaremos los límites del sistema y bueno, ahí muchas veces es importante encontrar estas cuestiones y resolverlas de alguna otra manera. Bueno, cuando creamos tareas, como les decía recién, se reserva TCB, se tienen que definir las prioridades. Esto es importante, aprender a definir prioridades puede hacer que el sistema evolucione o no. Y algo no menor es la definición del stack. Fíjense que cambiar de contexto significa que cuando estaba en este punto y me fui, digamos, hubo un cambio, me fui de una tarea a la otra, tengo que almacenar una cierta cantidad de información que va a quedar disponible para cuando se vuelva a ejecutar el programa. Bueno, eso va al stack. Entonces, justamente uno arranca con una definición por defecto de stack y luego, mientras va haciendo debugging del sistema, va evaluando cómo ese stack va evolucionando y a veces hay que aumentarlo al stack y otras veces hay que disminuirlo para tener disponible ese recurso, que no es infinito, para las otras tareas. ¿Qué ocurre cuando está mal definido el stack? Bueno, el sistema se cuelga, porque el stack es un espacio de memoria que va a ser pisado por otra tarea y entonces, bueno, habrá corrupción ahí y yo esperaba que un LED titile y de repente dejó de titilar y significa que, bueno, pasó algo con el stack. Existen mecanismos por software que me permiten a mí tener un aviso de que hay un problema de stack, pero indefectiblemente, pero más allá de que el sistema me avise, bueno, después tengo que hacer el ajuste necesario para que no haya esos avisos. Bueno, la creación de tareas, acá tenemos algunos ejemplos de cómo crear tareas en FreeRTOS. Aquí tenemos una tarea en particular, fíjense, un for infinito con un blinking de un LED y un pedido de un servicio del kernel. En este caso tenemos otra tarea en otro sistema embebido, un bucle infinito, y aquí tenemos un blinking de un LED también con servicios del kernel. Sería algo parecido a esto. Entonces, ¿cómo sería si quisiéramos implementar con un sistema operativo de tiempo real esto que vimos hace rato del blinking de LEDs? ¿No? Ejemplos sencillos para poder dar pequeño pantallazo de qué significa usar un tiempo real. Entonces, fíjense que en este caso, para poder llevar adelante esa sincronización, quizás nuestro análisis nos dice que pudiéramos utilizar semáforos binarios. O sea, la forma de generar esto es utilizando semáforos binarios. Entonces, aparece esto de sincronización. Y entonces, cuando se habla de sincronización, en términos generales se habla de eventos, de events. Bien, estos eventos requieren RAM y ROM. La RAM para almacenar el SB. El SB será el Event Control Block, lo mismo que vimos recién con TCB, un lugar en donde poner datos específicos para que el scheduler pueda trabajar correctamente. Y entonces, cuando en general se usan eventos, bien, aquí viene esto que les decía hace rato, deadlock. Es importante hacer un buen uso de la administración de estos eventos, usar timeout para evitar estos eventos desafortunados. ¿Qué tipos de eventos en términos generales hay? Bien, uno de los sistemas operativos lo llama así, semáforo main request. El otro sistema operativo lo llama queues en términos general y dice que si el queue tiene más de un elemento sería una cola de mensaje y si tiene un elemento es un mailbox y ese elemento puede ser binario o no, un 1 o un 0. ¿Qué significa un evento? Significa tengo un proceso, tengo otro proceso y el proceso 1 le avisa al proceso 2 que ya terminó.
que ejecute su funcionalidad. Y entonces puedo utilizar un flag, una bandera, un 1, un 0, o tengo un proceso que genera datos, por ejemplo, un ADC, y esos datos tienen que ir a un puerto de comunicaciones. Entonces, ese ADC pasa ese dato como una, digamos, la variable global que almacenábamos anteriormente, bueno, ahora puede ser un mailbox. Ahora, tengo un ADC que tiene más de un canal de comunicaciones, de conversión, entonces tiene que pasar toda esa información a la comunicación. Bueno, ¿cómo pasa todos esos datos? A través de un vector, de una cola de mensajes. ¿Quién administra estos eventos? Y entonces acá es donde deja de ser global y pasa a ser una variable que es intrínseca al sistema, o sea, acá aparece el kernel en el medio. Entonces la administración de esa información ya ahora depende del kernel, del sistema operativo. Esto nos va a evitar la reentrancia que vimos hace rato. Si yo tengo una variable que la crea el ADC, pero la rompe el ISR, por decir algo, el COM, ¿qué va a haber si fuera una variable global? Bueno, va a haber algo dentro de ese espacio ADC, pero que no era lo correcto. Entonces, meterlo dentro de esto que se llama eventos permite garantizar la robustez de esta información. Bueno, como les decía recién, los semáforos, esto que nosotros hace rato veíamos como unos y ceros, bueno, aparece en evolución y van a ser los semáforos contadores o semáforos mutex. Bueno, son tipos específicos con su funcionalidad específica. Y entonces ese ejemplo que veíamos recién de sincronización se podría resolver de esta manera, ¿no? Tengo una tarea, acá tengo otra, aquí tengo otra, aquí tengo otra. Y cada tarea tiene una prioridad distinta, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, prioridad 4. Y fíjense que cada tarea tiene un bucle infinito. Tengo un for acá, tengo un for infinito acá, un for infinito acá y un for infinito acá. La primera pregunta sería, ¿cómo hago para escribir 4 for infinito y que esto funcione? Bueno, justamente, ahí por acá arriba un kernel que se encarga de llevar ese control, ¿no? de esa administración. ¿Y qué es lo que espero que ocurra aquí? Bueno, espero que se ejecute la tarea 1 y la tarea 1 le diga a la tarea 2, dale, y la tarea 2 le diga a la tarea 3, bueno, te toca a vos ahora, y la tarea 3 le diga a la tarea 4, bueno, te toca a vos ahora. Entonces quedan sincronizadas utilizando eventos, y en este caso particular un semáforo. Ahora bien, ¿qué ocurriría si no está definido correctamente nuestro sistema? Bueno, puede aparecer esto que se llama deadlock. Fíjense que yo dije, la tarea 1 le avisa a la 2 a la 3, la 3 a la 4. Fíjense aquí, yo estoy esperando, pen significa esperar, estoy esperando, entonces llega aquí y la tarea 1 se queda esperando que que se produzca ese evento. Se ejecuta la tarea 2, que se queda esperando que llegue ese evento. Fíjense que ahora tengo dos tareas que esperan. ¿Y qué van a esperar? En este caso, este espera el semáforo 2 y este espera el semáforo 1. Pero siempre que hay alguien que espera, tiene que haber alguien que señalice. Ahora, fíjense que la señalización viene después de la espera, entonces nadie señalizó y las dos tareas quedan esperando. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, hace ratito decía timeout en algún lado. Entonces, en este caso, el timeout es infinito. Pero si nosotros hacemos un cambio, déjenme que borro esto aquí. Si nosotros hacemos un pequeño cambio en el código, y ahora le ponemos un timeout, fíjense que viene aquí, espera. Viene aquí, espera. Bueno, ahí parece que va a haber deadlock, pero en realidad este número va a ir cayendo, 20, 19, 0. Acá hay un tiempo establecido. Esto, ¿quién lo administra? Bueno, esto lo administra el kernel. En background, por decirlo de alguna manera, va a ir decrementando esta variable y entonces cuando llegue a 0, ¿qué va a pasar?
Me va a decir, bueno, hubo error, no hubo timeout, pero ya ahora no está esperando, sino que sale con un error. ¿Qué es lo que hago yo cuando ocurre un error? Bueno, decido, prendo un LED, mando un mensaje, suena una alarma, lo que sea, pero ya dejo de tener ese estado de espera. Entonces, la evolución es lo que se ve aquí. Fíjense que ahora hace un post. ¿Y el post qué significa? Che, estoy señalizando y estoy señalizando un semáforo. Y si alguien lo esperaba, ¿qué ocurre? Bueno, le va a dar paso a este va a dejar de estar ahí, porque ahora sí viene el mensaje, y entonces comienza a evolucionar y el sistema ya ahora no va a tener deadlock y va a quedar evolucionando como nosotros esperábamos. Pero fíjense que estamos hablando de cosas muy, muy precisas, muy finitas del análisis de nuestro sistema. Bueno, lo que les decía recién, eventos, el mailbox me va a permitir transferir información. En este caso, tengo un post aquí y tengo un pend aquí. Siempre va a haber esa comunión entre escribo y recibo. Las colas de mensajes se pueden implementar del tipo FIFO o el tipo LIFO. En general van a ser buffers circulares, entonces nosotros vamos a tener que definir el tamaño de ese buffer circular. Si no está correctamente definido, vamos a perder información. Es posible utilizar sincronización desde una interrupción. En general, nosotros vamos a darle el control del tiempo al sistema operativo, pero habrá momentos en los cuales yo necesito interrumpir la evolución típica de un sistema operativo con interrupciones por hardware. Entonces, ¿cómo hacemos para avisarle al sistema operativo que ocurrió algo en el hardware? Bueno, para eso podemos utilizar la sincronización, vamos a poder usar eventos de desinterrupción. Y entonces, lo que les decía hace rato, usar un sistema operativo de tiempo real implica que vamos a poder controlar tiempo de forma precisa, pero siempre sobre la tarea de más alta prioridad. Siempre y cuando nosotros decidamos el uso de un sistema operativo de tiempo hard, real time o preemptive. ¿Y qué va a pasar con las tareas de menor prioridad? Bueno, las tareas de menor prioridad usarán el CPU cuando les sea posible. Entonces, es necesario conocer este aspecto para que no nos ocurra que nosotros necesitamos controlar el tiempo preciso en dos tareas. Bueno, eso no es posible hacer con un sistema operativo de tiempo real. Entonces, fíjense cómo funciona esto en términos generales, ¿no? El sistema operativo está seteado para que en este caso particular, 10 milisegundos, interrumpa, frene y diga, bueno, a ver, quién tiene que usar el CPU? Y siempre la tarea de más alta prioridad va a tener, valga la redundancia, la prioridad de usar el CPU. O sea que si yo tengo algo que se ejecuta aquí, ese algo se va a ejecutar aquí en esos 10 milisegundos. Ahora bien, una vez que la tarea de más alta prioridad libera el procesador, le da paso a las de más baja prioridad. Entonces, habrá una que dice, bueno, esperemos un tiempo determinado. Bueno, en este caso, esta función que aparece aquí dice, utilicemos una unidad de tiempo del sistema operativo. Entonces, muchas veces uno dice, significa, ese 1 ahí significa 10 milisegundos. Quiere decir que la próxima vez que se ejecute este código será al cabo de 10 milisegundos. No, esa es la creencia de esto de usar sistemas operativos de tiempo real. Entonces, cuando uno mira con una lupa qué ocurre con el tiempo, vemos que por la propia evolución del sistema, ya no son 10 milisegundos la próxima vez que se ejecute esta porción de código. Van a ser 5 milisegundos. Entonces, imagínense una conversión de un dato, de un conversor analógico digital. Si yo tuviese que pasar esta info por un filtro digital, ¿estaría bien hacerlo de esta manera? Bueno, si no se respeta el muestreo, el resultado que ocurra de pasarlo por un filtro no va a ser el esperado.
¿Dónde tendría que estar el conversor analógico digital? En la prioridad, digamos, en la tarea de más alta prioridad, para garantizar el muestreo. Fíjense un ejemplo que se ve aquí. En este caso, el tiempo del sistema son 20 milisegundos. La de más alta prioridad siempre se ejecuta. Fíjense, si nosotros así lo decidimos, cada 20 milisegundos. Pero podrá pasar que la tarea de más baja prioridad, fíjense, primero es cada 19, luego es cada 17, luego es cada 27. No tengo la certeza del tiempo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Donde sí tengo la certeza del tiempo, acá, la de más alta prioridad. Entonces, esto es parte de la definición de cómo nosotros creamos nuestro sistema. En este caso, otro ejemplo, fíjense la certeza del tiempo para la tarea de más baja prioridad. 20, 40, 26. Y nosotros creíamos que iban a ser 20. Cuando dijimos delay un tick, esperamos 20 y en realidad pasaron 40. Bueno, estas son cuestiones muy finitas, pero bueno, que surgen cuando uno comienza a trabajar con sistemas operativos de tiempo real. Bueno, para ir cerrando un poco la idea, ¿qué aspectos relevantes tenemos que tener en cuenta si decidimos utilizar ¿no? RTOS? Que la plataforma tenga RAM y ROM disponibles para poder implementar esto, que tengan stack dinámico. Nosotros necesitamos meter y sacar datos del stack. Necesitamos un timer específico para el sistema operativo. Es importante esto es un detalle propio de los sistemas operativos. Hay que crear una tarea antes de hacer el multitasking. Tenemos que, bueno, esto es parte del tiempo y de la experiencia. Cómo definimos las tareas, cómo asignamos prioridades. Esto que está acá, estas dos cuestiones vienen de la mano. Si les ponemos la misma prioridad, si le ponemos prioridades distintas. Yo normalmente cuando doy este módulo siempre les digo que arranquen con prioridades distintas para poder entender cómo evoluciona y luego de entender cómo evoluciona, así jugar quizás con la asignación de la misma prioridad. Eh, Muchas veces la incorrecta asignación de prioridades hace que el sistema no funcione, no evolucione como nosotros creíamos que iba a evolucionar. Y luego, una vez que uno ya maneja los dos primeros aspectos, digo, bueno, podría hacer cambio de prioridades, cambiar el valor de prioridades según la necesidad. Entonces, pero esto viene siempre de la mano de la experiencia, ¿no? De poder usar, de poder fracasar en el intento. Generalmente, nosotros cuando usamos Superloop, la dificultad más grande es que las funciones vayan y vuelvan y me retornen valores concretos. Y cuando usamos RTOS, bueno, hay que asignar stack, hay que asignar prioridades, hay que entender cómo trabaja el sistema operativo, lo que dice la línea que sigue, preemptive, no preemptive, para entender qué pasa con los tiempos. Entonces, bueno, comienzan a aparecer distintos factores, distintas cuestiones que al principio, cuando uno comienza, parece fácil, asigno prioridades, pero yo pensé que iba a hacer tal cosa y en realidad no lo hace. Después vendrá el uso de los eventos. Normalmente nosotros en la materia les hacemos, la primera evolución del sistema operativo es crear tareas con variables globales para que podamos entender la dinámica de creación de tareas. Y el paso que sigue es transformemos esas variables globales en eventos. Entonces, ese ejercicio al final nos va a permitir, ¿no? Correctamente configurar un sistema operativo de tiempo real en cuanto a cantidad de tareas, en cuanto a cantidad de eventos, en cuanto a prioridades, stack y demás. Bueno, como para tener una idea de qué estábamos hablando, les voy a mostrar acá a ver si sale. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver si sale un pequeño ejemplo. Ahí estoy en un super loop. Ahí estoy debugueando un super loop.
Se ve en la plaquita que está en primer plano acá, los LEDcitos que titilan. Aquí tengo el IDE para un STM32. Fíjense que tengo una espera pasiva y tengo un toggle. Bueno, en realidad tengo un set y un reset. Esto para generar un toggle. Y ahora algo parecido utilizando FreeRTOS. Entonces, bueno, acá tengo la creación de tareas, esto que le decía hace rato, la creación de eventos. Tengo el schedule en este momento, yo estoy lanzando el sistema operativo de tiempo real, y entonces más adelante aparecen las tareas. Aquí tengo una tarea, fíjense que tengo el bucle infinito, y tengo otra tarea donde aparece un bucle infinito. Y entonces acá tengo puesto un breakpoint aquí, y tengo puesto, vamos a poner un breakpoint ahí, y vamos a poner un breakpoint aquí. Y entonces, fíjense que se detuvo en el tool del pin 14 y en algún momento se detiene en el tool del pin 13. Entonces, esto es la realidad del sistema operativo de tiempo real. Dos bucles infinitos que trabajan a la par, pero en realidad, digo, en este momento aquí estoy usando el CPU y en un momento determinado aquí estoy usando el CPU. Y eso es lo que se denominaría cambio de contexto, lo que veíamos hace rato eh, como una de los tópicos a tener en cuenta. Bueno, ahí se ve en los LEDcitos que están titilando. Bueno, ahí cada LED es una tarea y entonces fíjense que es el mismo resultado utilizando un super loop como el que presentaba recién del código anterior. Vamos a volver a la cámara principal y bueno, en principio ahí estaría los tópicos del sistema operativo y queda el espacio abierto a preguntas. Buenísimo, Carlos. Muy buena presentación y gracias por la onda. Bueno, al no haber preguntas, parece que es o muy difícil o son digamos, ya han trabajado con sistemas operativos y era un poco reafirmar lo que conocían. A ver, démosle tiempo, capaz que a alguno se le ocurre algo. La Carlos, manipulación, sí. ¿cómo andás? Buen día. Hola, Gustavo. ¿Esos loops que nos mencionabas se utilizan siempre? ¿Sería como un patrón que tenemos que utilizarlo siempre? ¿Es como que ya queda explícito? Los bucles infinitos, ¿será a eso te referís, Gustavo? Sí. Cuando uno decide crear una tarea, lo que está creando es un bucle infinito. Entonces, si tengo 3 tareas, tendré bucles y, bueno, cada tarea es un bucle. Y la idea es que voy a ir cambiando. Cuando haga el cambio de contexto, voy a pasar de un bucle a otro según cómo evoluciona el sistema. Esa era la duda. Gracias. Bien. Benjamín dice, la manipulación del kernel podría dejar inútil el sistema. Sí, en general lo que se hace es no tocar el kernel y sí manipular tareas. La idea siempre es no modificar y solo modificar los bucles estos que creamos. Daniel Rodríguez dice, quisiera saber la ventaja de un RTOS. Más explícito le pregunta Daniel. Quedó como muy general. Sí, sí. Podés abrir el ¿Querés micrófono si querés, Daniel. sí, o ampliarla en el texto? Podemos hablar en términos generales por qué sí usar un sistema operativo de tiempo real. Bueno, en general,
cuando los proyectos evolucionen y se hacen mucho más grandes, usar sistema operativo en tiempo real facilita el desarrollo del software. Al dividir tareas, lo que se hace es distribuir el trabajo. Otra cosa interesante de usar un sistema operativo en tiempo real, y esto también es un valor agregado, es que uno escribe la aplicación de usuario y si sale de una familia STM32 y se va a una familia Microchip, por decir algo, cambia el port, que sería el sistema operativo, y la aplicación de usuarios no cambia en absoluto. Entonces el tiempo de migrar de una plataforma a la otra es, vamos a decir, inmediato si uno maneja las dos herramientas, los IDE, pero es rapidísimo. Eh, un sistema operativo de tiempo real nos obliga a abstraernos del software, del hardware, o sea, vamos a tener capas de abstracción de hardware. Entonces eso también facilita cambiar de una plataforma a otra. Entonces, muchas veces los electrónicos en general, la gente que hace software específicamente ya crea código que migra fácilmente de una plataforma a otra, y nosotros los electrónicos en general no tenemos esas habilidades. Entonces un sistema operativo nos lleva hacia eso. La pregunta dice, ¿solo viene escrito en C o hay algo hecho en Python? Bueno, esa pregunta no te la sabría responder, Eduardo. Todos los que yo conozco están escritos en C. No sé si hay algo que esté hecho en Python. Los drivers de acceso al hardware del RTOS o se usan los de cada fabricante. En general, el fabricante, a ver, FreeRTOS, por ejemplo, nos dice, vamos a utilizar un STM32 F113. Bueno, entonces está el port hecho para esa familia. Si uso un microchip C24, está el port para el C24 y en general ya están acomodados los enlaces al hardware. O sea que es más o menos, está customizado. Ahora, si nosotros utilizamos qué sé yo, por decir algo, un ESP8266, ¿no? Un enlace Wi-Fi. Bien, utilizamos las librerías propias para ese enlace, tenemos que verificar que estén preparadas para ser usadas con un sistema operativo de tiempo real. Entonces ahí viene por ahí el reniegue cuando utilizamos algunos módulos que no nacieron con la impronta del sistema operativo de tiempo real. No sé si te respondí, Estefan. Eduardo, no sé si te respondí. Daniel, no sé si te respondí la pregunta, era muy amplia. Gracias. Entiendo que esa era la pregunta. ¿Qué les diría de usar un sistema operativo de tiempo real? Está buenísimo. Les digo que al principio se reniega. Hay estas cuestiones muy finitas hacen que uno diga, pucha, ¿para qué me metí en esto? Pero cuando le encuentra la vuelta, está buenísimo, y esto de cambiar de plataformas no tiene precio. Saca uno la aplicación de usuario y la monta sobre OT. Digo, está en el medio el kernel, ¿no? Entonces el intérprete se encarga de hacer ese enlace entre la aplicación de usuario y el micro que decidamos. Gustavo Calfin dice, la adquisición de estos módulos implica una inversión grande. Bueno, FreeRTOS es un sistema operativo de tiempo real libre. MicroCOS es un sistema operativo de tiempo real comercial, pero que tiene una faceta libre, o sea, depende de dónde uno lo implemente, es el costo. Podemos decir como cuestiones así de marketing de las empresas, los módulos Pathfinder que andan los módulos que están en Marte, Pathfinder, el Curiosity, están escritos en sistemas operativos de tiempo real. Este, las empresas que hacen software tienen sus sistemas operativos, por ejemplo, FreeRTOS tiene el Safe RTOS, que está orientado al equipamiento médico, ese sí tiene costo. Entonces, son módulos que están certificados para equipamiento, para pasar FDA, por ejemplo. Entonces, en la actualidad, las empresas están propiciando las herramientas, algunas son libres, otras son pagas.
No sé si te respondí, Gustavo, ¿era esa la pregunta? Bien. Bueno, es preponderante el tamaño del hardware, es decir, no todos los micros soportan sistemas operativos de tiempo real, entonces esa también es una decisión al momento de la definición del problema. Si el micro tiene muchos periféricos y tiene mucha memoria, quizás conviene arrancar directamente con el análisis de un sistema operativo de tiempo real para mejorar el desarrollo. Si es una evolución, bueno, hay que pensar si esa evolución requiere o no el uso del sistema operativo y el costo que implique cambiar el hardware, la plataforma de procesamiento. No sé si hay alguna otra pregunta. Dice Mariano, una bibliografía recomendada para sentar las bases teóricas. Ups. Yo te recomendaría el micro COS book. No sé el nombre, pero la bibliografía de micro-COS, porque te cuenta cómo es como el autor el dueño o el autor de micro-COS dijo, tengo que enseñar esto, y escribió en un libro el paso a paso, qué significa, por qué y cómo se utilizaría un sistema operativo en tiempo real. Como bibliografía, a mí me gusta eso. Luego las hojas de referencia técnica de FIRRE-TOS son muy claras, pero bueno, tienen el nivel que sí, hay que tener una cierta gimnasia para entenderlos fácilmente al tema. Sí, Gino, reasignar prioridades significa cambiar, digamos, si tengo dos tareas y uno tiene prioridad 1 y tiene prioridad 2, hacer que una pase a ser 2 y la otra pase a ser 1. Porque nada, decidimos que nuestro sistema evolucione de esa manera. Podría ser porque alguna señal venga por un puerto, ¿sí? Bueno, cuando uno hace reasignación de prioridades, es típico que el programa explote, porque hay por debajo de la reasignación de prioridades cosas que no son explícitas. O los semáforos mutex que aparecían, los mencionamos recién, también tiene cosas por debajo que son muy finitas y que si uno no las tiene en cuenta, el sistema se puede quedar colgado. No sé si te respondí, si no, le pregunta. Bien. Bueno, les agradezco que se hayan sumado, que se hayan interesado por esta temática. Nosotros en UTN Córdoba tenemos una materia electiva, bueno, los invitamos a que se sumen a renegar con esto, a jugar con esto. Y los que no están en Córdoba, los invitamos a que se vengan a Córdoba a aprender un poco de sistema operativo en tiempo real. Bueno, si sigue la virtualidad el año que viene, la pueden cursar desde donde quieran, más o menos. Sí, no sé cuántas probabilidades de que sea virtual. Presencial ya tenemos la idea que es lo que esperamos, pero bueno, si llega a ser virtual, ¿por qué no? Sumarse a esta movida. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias, Carlos. En estos días estaremos subiendo el video a YouTube y estaríamos enviando los certificados. Así que bueno, gracias por participar.